yo confieso mi total dependencia de ti. Yo sé que a través de mí no soy nada, pero contigo es que yo puedo aprender, enseñar y cada uno de nosotros podemos crecer a tu lado. Espíritu precioso, Espíritu de Dios, hermoso, precioso. Ponemos este momento en tus manos y te pedimos también que nos hables. Te damos gracias y iniciamos contigo. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Pues vamos a ver la sexualidad en el matrimonio, un tema que sin lugar a duda tiene más trasfondo de lo que parece y no va a ser suficiente con que yo lo toque de forma aislada. Es decir, de pronto vamos a tener que viajar un poquito como que para tener contexto en algunas áreas. Entonces, si de repente ven que ya estoy como que divagando, no es un error, no es falta de preparación, es adrede con la finalidad de dar el contexto que estamos necesitando para la clase, ¿ok? Entonces, Iglesia Bíblica Shamash, la sexualidad en el matrimonio. Número 1, vamos a leer, por favor, y vamos a participar entonces. Tenemos Génesis capítulo 2 en el versículo 24. Génesis 2 en el versículo 24 que nos dice de la siguiente forma: por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice que se unirán a su mujer. Quiere decir, ¿a qué quiere decir que se unirán? No quiere decir que van a vivir juntos nada más. Ustedes van a encontrar en la palabra de Dios cuando las personas tienen relaciones sexuales, que va a decir, y conoció a su esposa. Y Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Y Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Entonces, el sexo, sin lugar a duda, es creación de Dios. Es el primer punto. O sea, el sexo no lo creó el diablo. El sexo no lo creó alguna persona que no tenía nada que hacer. El sexo no viene de lo más profundo de las tinieblas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios es estar abiertos. Mente abierta, corazón abierto y entendimiento. Pedirle al Espíritu Santo entendimiento, porque muchas personas en muchas religiones estigmatizan la sexualidad como si no fuera obra de Dios. Incluso van a encontrarse en algunos lugares que van a escuchar mucho esto de la carnalidad. Es que es muy carnal lo que está diciendo. Es que eso está en la carne o en el espíritu. Y yo les tengo una noticia: la carne y el espíritu, así como las emociones, fueron creadas por Dios. La caída del pecado o la caída en el pecado fue el que distorsionó toda la creación. Todo lo que tenía un propósito cambia de dirección y eso es pecar. Recordando nuevamente esto que digo tantas veces, que pecar es desviarse del objetivo. Entonces, todo lo que está creado en la tierra, Satanás buscó que cumpliera un objetivo diferente al que tiene en este momento. ¿Ok? Eso lo tenemos que saber. Entonces, el sexo es creación de Dios, pero distorsionado por el diablo. O sea, eso siempre va a ser así, al igual que el propósito que Dios tiene para ti es un propósito grande, pero al diablo venir y distorsionarlo, pues tu propósito se modifica y entonces tú ya no logras la plenitud en esta vida. Lo mismo en la sexualidad. Todo lo que Dios tiene un propósito específico, Satanás lo rompe o no, o busca que no se dé. ¿Eso lo tenemos claro? Porque vamos a partir de ahí. Nosotros tenemos que estar conscientes que Dios tiene un propósito de bien y que su creación no se equivoca. De hecho, vamos a leer en el libro de Génesis 2:24, que el sexo es bueno, el sexo no es malo. El sexo no es obra del diablo. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 24, nuevamente, en donde dice: por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta ahí sabemos que es bueno porque fue parte de la creación, porque fue hecho por Dios. Y en Cantares capítulo 4, vamos a buscar Cantares, por favor. Para que los que no sepan dónde está Cantares, está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y encontramos Cantares en el capítulo 4, en el versículo 10, que dice así: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. No está hablando de su hermana consanguínea. Así le dice a su esposa: hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino, tus amores. Eso estoy yo muy romántico, ¿no? Y el olor de tus ungüentos, que todas las especies aromáticas. ¡Wow! Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa.
Miel y leche debajo de tu lengua le gustaban los besos de su esposa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. O sea, es una persona enamorada. El sexo es bueno. El sexo fue creado por Dios. ¿Qué es el problema? Es el mismo problema que con la economía. La economía, el dinero no lo creó Dios, pero el dinero hemos aprendido que no es bueno o no es malo, es completamente amoral. El problema no es el dinero. El problema es cuando nosotros hacemos al dinero nuestro Dios o cómo nosotros tomamos el dinero. La gente que mata por dinero, la gente que trafica por dinero, la gente que destruye por dinero, el dinero no es malo, lo malo es la persona cómo lo toma. Muchas cosas en la vida van a ser así. Ustedes lo pueden ver desde la tentación cuando Jesucristo estaba en el desierto y Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. El pan no es malo. No le estaba pidiendo algo que fuera aparentemente incorrecto. Lo que busca Satanás siempre es que tú sacies tus necesidades de forma incorrecta y por tus propios medios, nunca de forma correcta y como a Dios le agrada. Y dense cuenta cómo la desesperación en la Biblia va a ser causante de muchos pecados, personas tratando de saciar sus necesidades de manera incorrecta. Aquí vemos entonces que el sexo es creado por Dios, que el sexo es bueno cuando Dios hizo a la mujer y cuando Dios hizo esa palabra horriblemente prohibida que se llama vagina y que es pene. No, Dios mío, no, 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 inclusive a los niños el pollito, ¿no? El pajarito, cualquier cosa le ponemos tantos nombres al pene, porque ¿cómo vamos a decirle al niño pene, no? O sea, hasta culturalmente, mucha gente lo toma mal. ¿Cómo vamos a decirle a la niña la vagina, no? La palomita, y todas las ideas que se les ocurren, porque la gente hasta hoy estigmatiza el sexo o lo toma exactamente en la otra dirección, ¿no? Es decir, Satanás siempre va a buscar que el propósito de Dios se pierda. Si llevaba la dirección, una dirección recta, por llamarlo así, una dirección equilibrada, Satanás te va a llevar para cualquiera de las orillas, en todo lo que hagas. La comida, tan rica que es la comida. Ah, no, pero Satanás busca que seas anoréxico, que seas bulímico, ¿no? O sea, la idea es hacerte gordo o que tengas problemas por tu falta de alimentación. Eso lo debemos de saber porque hemos aprendido que Satanás viene a matar, a robar y a destruir. Y él destruye, escucha esto, el propósito de todo lo que Dios ha creado. Él trata de destruir el propósito de todo lo que Dios ha creado. De ahí viene que Satanás quiere destruir el propósito que tienes para tu vida, el propósito que tienes, el que Dios te dio, tu creación original, tu diseño original. Satanás va a buscar distorsionarlo. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva que dice, el sexo está diseñado para el matrimonio y nuevamente leemos Génesis 2:24 que le dijo, y dejará el hombre dejará padre y madre, y serán una sola carne. Es decir, el matrimonio está instituido por Dios y nunca les dijo, Adán y Eva, ustedes no son esposos, porque nunca dijiste sí, acepto, ni te vestiste de blanco, Eva, ni Adán firmó el acta. No, o sea, para Dios, cuando son una sola carne, son un matrimonio. No puede ser que tú seas una sola carne y llegue otra persona y ahora es otra sola carne y otra sola carne. Entonces ya somos una masa morfa de 40 solas carnes, no una sola carne. Eso no. Para Dios, el matrimonio inicia desde el momento en que tú decides unirte con la persona. ¿Ok? Eso es importante. Esas son las bases. Eso está en la Biblia. Eso no lo invento yo. Y esta es la base que tenemos que utilizar para el tema de la sexualidad, porque es parte de. Ahora, normalmente nos vamos a encontrar con dos líneas de la sexualidad. Y estas líneas son precisamente para no tener un equilibrio. Las dos líneas de sexualidad incorrectas vamos a encontrar que son, en el primer lugar, la satanización del sexo. Ustedes van a encontrar a las personas que, y esto se va a encontrar, usted lo va a localizar mucho dentro del cristianismo, dentro de las religiones, y no es nuevo, ¿eh? Yo le quiero decir que esto nació antes de que Cristo Jesús naciera. Es decir, ustedes van a encontrar en Génesis, desde Génesis, cómo había depravación sexual. Y también había una estigmatización del sexo. Siempre han estado las dos posturas, no ha habido una postura equilibrada como debería de ser. Y esto viene de una corriente
agnóstica y de estoicismo. Y el estoicismo, como vemos aquí, fue fundado por Zenón entre el 322 y el 264 antes de Cristo. O sea, la problemática de la sexualidad no es nueva, y no crea que se va a terminar después de que nosotros muramos. O sea, eso siempre ha sido, porque así como les acabo de decir, Satanás ha desviado el diseño original de la sexualidad, también ha desviado el diseño original de la gente. Entonces, lo llevó inclusive a doctrina Zenón, en una doctrina moral severa, un duro trato de los deseos, una represión completa de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, inclusive también en alimentos y en actividades que te pueden traer disfrute, por si se puede usar esa palabra, que te quieren traer felicidad. ¿Por qué Satanás quiere que tú no tengas esas actividades que te dan felicidad? Porque de esa forma él inyecta amargura. Y escucha esto, el cristianismo, lejos de ser atractivo, se vuelve un tanto, no te me acerques, un tanto rechazado por la gente, porque dicen, es que cómo yo voy a permitir que Dios sea amargura para mi vida. Inclusive he conocido cristianos que dicen, ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Perfecto. A partir de mañana no puedes hacer esto, no puedes tocar, bajar, subir, actuar, mover, bailar. No puedes, te dan un reglamento tremendo y después te dicen bienvenido a la libertad con que Cristo te hizo libre. ¿Cuál libertad? Si ni siquiera somos libres de ser felices. Vean cuánto cristiano hay, y esto ya se da mucho en el cristianismo un tanto conservador, en donde parecen personas, como les dicen mucho, bautizadas en vinagre, serias. Sí, varón, sí, hermano, no, sí, y no hacen una broma, ¿no? Y todo se ve muy correcto, y aparentan ser muy correctos. Y llega el momento que hasta uno dice, pues hay que ser como ellos, ¿no? Porque así hay que ser la gente que está cerca de Dios. Pero no es así. No es así. Dice la Biblia que Jesucristo, cuando estaba con la gente, les decía, a ver, vino Juan Bautista, que no comía, que no bebía, decía beber, y no se refería al agua nada más. Y lo mataron, ¿no? O sea, no le hicieron caso. Vengo yo con mis discípulos y no me bajan de comelón y bebelón, así dice. Ujú. Y entonces, realmente, y les dice Jesús, a esta generación con nada se les tiene contentos. Si tú eres una persona conservadora, la gente no va a dejar de atacarte por conservador, y más si saben que tú buscas a Dios. Y si tú eres una persona que no eres tan conservadora y se dice cristiano, y eso que él busca a Dios, no, si él va a la iglesia y es así, yo no quiero ir a la iglesia. O sea, siempre hay un pretexto, ¿no? Si eres conservador por conservador, y si eres una persona libre, por liberal te acusan. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte. Y encontramos aquí que Zenón crea esta doctrina que es severa y busca que la virtud de la lucha contra las pasiones, pues, y esta doctrina influye posteriormente en Roma. Es importante que tengamos el contexto cultural para ver por qué se escriben las citas bíblicas. Séneca y varios emperadores como Marco Aurelio y el cristianismo, que hará una síntesis de la ética bíblica con la estoica. Es decir, así como cuando vinieron los españoles a México, y para poder meter el cristianismo, porque realmente no predicaron, no fue un cristianismo de amor, no, no, no. Ellos introdujeron lo que ni ellos creían, porque ellos llegaron matando a todo el mundo y hablando de un Dios de amor, ¿no? Más bien agarraron a Dios de escudo para hacer todas sus cochinadas, y posteriormente la gente dice, si ese es Dios, yo no quiero saber nada de tu Dios. O sea, muy astutamente Satanás actuó ahí, pero vemos que al hacer esa mezcolanza, ustedes van a las iglesias cristianas y encuentran caracolitos y encuentran muchos símbolos de los dioses aztecas, que finalmente ellos no querían adorar al Dios de la Biblia, ellos querían adorar a sus dioses. Hubo una combinación, una amalgama entre el cristianismo y sus costumbres, porque estuvo mal adoctrinado, estuvo muy mal como lo hicieron, y finalmente el azteca se rehusaba. Entonces, pues ahí nace, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que no se encuentra en ningún versículo de la Biblia. Eso no está en la Biblia. Si usted ha leído la Biblia muchas veces, se va a dar cuenta que eso no existe. Entonces, son amalgamas. Lo mismo sucedió con el cristianismo y el estoicismo.
Cuando llega el estoicismo con el cristianismo, dicen, bueno, entonces, si vamos a servir a Dios, si vamos a buscar a Dios y Dios es espíritu, pues entonces hagamos a un lado completamente nuestras, nuestras formas de actuar. Hagamos a un lado completamente la manera en la que nos conducimos y entonces empiezan a volverse amargados, lejos de volverse personas más alegres al estar con Cristo Jesús, llenas de amor y que sean personas que buscan a Dios. Entonces, el estoicismo considera que el bien supremo del hombre es la felicidad, la que se logra por medio de la imperturbabilidad del espíritu, apatía o ataraxia, que es el dominio total de uno mismo. Entonces, tenemos que conocer esta historia para saber de dónde viene. Ahora, Pablo, conociendo que existían este tipo de corrientes, así como el helenismo, lo que él escribe a la iglesia en Colosas, en el libro de Colosenses, en la carta de Colosenses, a los Colosenses, perdón, en el capítulo 2, desde el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué está diciendo? Hay gente que tiene ciertas formas de pensar, ciertas filosofías, y dense cuenta que hasta hoy eso existe, ¿eh? Son filosofías que aparentan ser muy cristianas, pero nada tienen que ver con Dios. Dice, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. O sea, eso no es una tradición de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué quiere decir? Si a ti te gusta cierta doctrina, pero a ti te gusta cierta doctrina que ni siquiera está en la Biblia, tú no puedes imponerla a la gente, porque eso no está conforme a lo que Cristo nos enseña. Pero cuántas ocasiones, inclusive tú puedes llegar a iglesias, y a mí me tocó de chico, yo no sé si todavía existen estas iglesias, en donde llegaban las personas y te decían, eres hombre, te sientas del lado derecho, eres mujer, te sientas del lado izquierdo, aunque fuera tu esposa, y sentaban de un lado a todos los hombres y a todas las mujeres, por aquello de que no vaya a haber aquí un tema en donde la carne, ¿verdad? Se les prenda aquí a alguno, o sentarse junto a una mujer. O sea, escondían tanto la parte de sexualidad que lo hacían más morboso, ¿no? Dicen que lo prohibido se antoja más. Eh, Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la deidad, es decir, en Cristo Jesús habita toda la deidad, todo lo que viene de Dios. No necesita ayuda, no necesita que tú le metas más. Inclusive recuerdo también una iglesia en donde si cruzabas la pierna, era mal visto. Una persona cruzaba la pierna y la gente se le quedaba viendo. Qué pecador eres, hermano. Son falsas sutilezas, huecas sutilezas. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Cristo Jesús, o sea, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, tú ciñete a Cristo Jesús. No necesita más reglas la Biblia, no necesita más legislación. Yo sé que con la legislación que tiene en este momento es suficiente. Cristo Jesús es completo, en Él está toda la deidad y Él es la cabeza, Él es el que nos guía. Nosotros dice, estamos completos en Él. Es decir, juego cerrado, ya no necesitamos más reglas, ya no necesitamos más fanatismo, ya no necesitamos más religiosidad. Lo que necesitamos es una relación con Dios, pero desde este tiempo ya existían estas tendencias. Versículo 11, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué habla de la circuncisión? Porque en este momento el pueblo judío, que eran los circuncidados, era el único pueblo de Dios. Y está diciendo, a ti Jesucristo te circuncidó, a ti Dios te circuncidó sin necesidad de que tengas una circuncisión hecha a mano. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Vean cómo aquí no nos está diciendo, no nos está hablando de libertinaje, no nos está diciendo, ahora se van a ir al pecado directamente, no, está hablando de que nosotros ya no estamos sujetos a temas de pecado, nuestro cuerpo es libre en Cristo Jesús, entonces no llames pecado a lo que no es pecado, y no justifiques lo malo diciendo al fin que ya vivo en la gracia. O sea, tu cuerpo ya no está en eso, tu espíritu ya no está en eso, tu espíritu ya está en la libertad de Cristo Jesús, tu cuerpo ha sido comprado por Cristo Jesús y tú ya estás lavado por la sangre de Cristo y eres el pueblo escogido por Dios. Tú no necesitas una circuncisión hecha a mano porque la circuncisión ya está hecha dentro de ti, en tu actuar, en tu comportarte. Ahora dice,
en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, que si ustedes estudian sobre el bautismo en aguas, cuando la persona se bautiza en aguas está tomando el mismo papel de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue pues muerto, pero resucitó. Nosotros entramos al agua y morimos al viejo hombre y resucitamos al nuevo hombre, en el cual fuiste también resucitado con él. Es la simbología del bautismo en aguas, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, en Cristo Jesús tú ya fuiste completo, tú ya tuviste un bautismo en aguas, tú ya saliste como una nueva criatura. Con lo que Él te diga es suficiente, no le metas más reglas. Y te está diciendo, a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles de todos los pecados. Aquí Pablo está liberándote ya de muchas situaciones en donde te cuesta trabajo cambiar. No te está diciendo que te vayas al libertinaje, te está diciendo, en Cristo Jesús ya eres nueva criatura. En Cristo Jesús ya eres comprado. Tu espíritu es nuevo. Eres una nueva creación. Eres una nueva persona. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. El acta de decretos, estoy yendo un poquito rápido, de todos modos ustedes me pueden detener en cualquier momento, es esa acta que se ponía cuando un ladrón en una ciudad era juzgado. Y decían, esta persona ya no puede entrar porque se le busca por esto, por esto, por esto. Y esa acta se pegaba en la entrada del pueblo y era un acta de decretos. Entonces, esa acta indicaba que esta persona era culpable. Y Satanás disfruta esa acta en contra tuya. Cuando tú quieres cambiar, cuando quieres ser mejor persona, y dices, es que yo quiero dejar este mal hábito, y Satanás te pone esa acta de decretos que te dice, no, perdóname, tú eres una persona que tiene este vicio y no vas a cambiar. Tú eres una persona mala, tú eres una persona que no tiene amor. Y aquí te está diciendo que en Cristo Jesús se anuló esa acta de decretos que había en contra tuya, todo eso que te acusaba, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Precioso simbolismo. En vez de que esa acta de decretos se clave en la puerta de la ciudad y que habla en contra tuya, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es Cristo Jesús la clavó en la cruz y nada te puede llamar culpable. Ya no tienes por qué ser culpable, ya no tienes por qué vivir como el viejo hombre. Tú eres una nueva creación. Y esto tenemos que entenderlo, es hermoso esta parte de la Biblia, y te está diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente. Es decir, él ya no exhibe esa acta de decretos que se exhibía en contra tuya, y cuando entraba la persona que cometía esos errores a la ciudad, decía, yo soy esa persona. Y si te reconocían, te corrían. Tú no puedes estar aquí porque tú eres ratero. Ahí escribían en esta acta de decretos, Luis García, porque se robó 4 cocas en la tienda y es una persona que consideramos ladrona. Y entonces la gente llegaba al pueblo y decía, cuidado con Luis García cuando lo veamos, porque si traemos cocas nos las va a robar. Y actuaba en contra de ellos esa acta de decretos. Entonces está diciéndote, lejos de que tú seas exhibido, Jesucristo ya exhibió a los principados y a las potestades. Te está liberando de todo eso. Y vea el versículo 16, pongamos mucha atención. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Fíjense qué importante, ¿eh? En comida, porque era mal visto. Recordemos que el agnosticismo y el estoicismo, todo lo que era satisfacción para el ser humano, ellos buscaban que no estuviera. Ellos buscaban que no hubiera satisfacción del cuerpo. Ellos buscaban que no disfrutara la gente. Esa era una doctrina que era doctrina de hombres. Y te está diciendo que nadie te juzgue cómo comes, cuánto comes y qué comes. Eso es parte del estoicismo, eso no está en la Biblia. Y que no te juzguen en bebida, que no te juzguen en todo lo que te trae satisfacción. Y vean lo que dice, ¿eh? O en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. O sea, que nadie te juzgue cómo tú reposas, cómo festejas, cómo haces tus fiestas, qué es lo que comes, qué es lo que bebes. ¿Les suena parecido? Aunque sucedió hace muchos años, hoy en día el cristianismo sigue haciendo lo mismo. Sigue trayendo juicios sobre todas esas áreas. ¿Se da cuenta? Cómo el estoicismo sí logró introducirse tanto al cristianismo que hoy seguimos arrastrando eso. ¿Y cuántas veces se sigue juzgando a la gente por lo que come, por lo que hace, por lo que festeja, porque si baila, porque si no baila, por cómo se viste, por lo que hace? No es así. Y lejos de que te invite la palabra de Dios a que dejes de disfrutar, a que dejes de festejar, en el versículo 17 te dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir que es sombra de lo que ha de venir? Todos los festejos, toda la alegría, todo lo que tú disfrutas,
es sombra de lo que va a venir. Porque cuando estemos en la patria celestial, no creas que va a ser aburrido. No vamos a llegar y se va a ver ahí 50 personas, ahí todas aburridas. Y yo, sí, hermano, buenos días, pásale usted. Sí, aquí todos serios. El que se ríe se va al infierno. No, van a reírse, van a gozar. En el cielo va a haber fiesta. Inclusive podemos aprender que en el cielo van a existir las bodas del Cordero, que es la fiesta de Jesucristo con todos los que, todo cuando Él viene por su iglesia, todos los que se van con Cristo Jesús y que dice la palabra de Dios, que han recibido a Cristo en su vida y que han estado en ese camino con Dios, dice la palabra de Dios que Jesucristo los va a arrebatar con Él. Y entonces se van a ir en las nubes y van a llegar a las bodas del Cordero. Y te está diciendo, todo eso es una sombra de lo que va a venir, son las bodas del Cordero. Nadie te prive de tu premio, o sea, que nadie te prive de tu felicidad, que nadie te prive de la libertad de estar en Cristo Jesús. Entre todo esto que se imaginan que está la sexualidad, la comida, el disfrute, el bailar, el salir, que nadie te prive de tu premio y te está explicando cómo te van a privar de tu premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, parece algo muy bonito, ¿no? Aparte de que en ese entonces existía el culto a los ángeles. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no podemos hablar con los ángeles. La Biblia nos enseña que si vas a hablar con un ángel, seguramente va a ser un ángel caído, que son los demonios. Y Satanás se viste de ángel de luz. ¿Y cuántas personas que hablan con ángeles dicen, es que había una gran luz? Sí, sí te creo. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Entonces tú no puedes hablar con los ángeles, lo dice su palabra. Tampoco puedes hablar con los muertos. Tampoco puedes hablar con las personas que ya no están en la tierra. Ellos ya están en otro lugar. La Biblia lo dice. Y te está diciendo, entremetiéndose en lo que no han visto. Es decir, la gente no ha visto eso y eso es eso es muy común de la religiosidad. La gente no ha vivido una relación con Dios. La gente en realidad no ha tenido esa revelación de parte de Dios, pero pelean como si en verdad la hubieran visto. Y hay de aquel que haga lo que mi pastor dice que no hagan, aunque ellos ni siquiera lo han visto, pero es que me hace sentido porque es un duro trato de mi cuerpo. Entonces, pues hay que vivir así, sosegados, sin hablar, sin reír. Y si tengo mi cara demacrada es mejor, ¿verdad? Así. Esto no es de Cristo Jesús. Entonces vamos a leer que dice, vanamente hinchados por su propia mente carnal, o sea, de nada sirven esos sacrificios. Y no haciéndose de la cabeza, o sea, no se están tomando de la felicidad de estar en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús te dice, tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo, eres más que vencedor, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te bendigo. Nada de eso, o sea, no se toman de Cristo Jesús para estar alegres, no. Piensan que cristianismo es estar pobre, es estar enfermo, es estar triste, es estar demacrado, es estar con la cara de yo no me divierto, yo no voy a fiestas, no, yo soy cristiano. Qué feo ha de ser así de un cristiano. En virtud, dice, de quien es, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, nosotros no nos nutrimos de lo que la gente enseña, nos nutrimos de Cristo Jesús, nos nutrimos de lo que dice su palabra. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús era atracción para los niños. ¿Alguna vez ha visto los niños por quién son atraídos? Por personas alegres. Nunca van a ser atraídos por personas amargadas. Nunca van a ser atraídos por personas que no son contentas. Al contrario, si un niño ve a una persona amargada y así, toda enojada, se alejan. Dicen, oye, no, este señor, yo no me alejo, yo me alejo de él, pues. Pero si ven a personas alegres y contentas, se acercan a ellos. Y dice la palabra de Dios que los niños quieren estar junto a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús jugaba, porque Cristo Jesús bromeaba. Cristo Jesús no es esa imagen que tenemos. Cristo Jesús era alegre. Era bromista, él hablaba. Usted puede encontrar en la palabra de Dios en muchas ocasiones que Cristo Jesús no es esta persona amargada que la gente cree. Desgraciadamente, ese es el carácter que le han puesto. Esa es la forma en la que no lo han vendido, y aún por muchos cristianos. Y entonces te dice en el versículo 20, una cita que mucha gente ocupa exactamente al revés. Pues si ya resucitaste con Cristo, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vives en el mundo te sometes a los preceptos? Te está diciendo en resumen, ¿por qué si Cristo Jesús ya murió por ti, te sigues sometiendo a esas reglas? Y después te dice en el versículo 21, ¿qué reglas? Tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. O sea, ¿por qué si
en Cristo Jesús tú ya eres una nueva criatura, sigues sometiéndote a no disfrutar, a no caminar, a no tocar, a no hacer. Ojo, no estoy hablando ahora de que nos vayamos al completo libertinaje, no. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero no tienes por qué vivir reprimido todo el tiempo respecto a la felicidad, siempre y cuando esté conforme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en ningún lugar he encontrado en la palabra de Dios que te dice que tú no estés feliz, que tú no disfrutes. Al contrario, te dice, estad siempre gozosos. Otra vez os digo, estad siempre gozosos. Tienes que estar siempre contento, siempre alegre. Y después te dice en el versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Quiere decir que el que tú seas una persona que no disfrute, una persona seria, una persona enojona, una persona que no viva, son doctrinas de hombres, no es una doctrina de Cristo Jesús. Versículos arriba nos dijo, estas no son doctrinas de Cristo Jesús, esas no son doctrinas de la iglesia, esas son doctrinas que vienen de otro lado, son doctrinas de hombres, dice en el versículo 22. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, y este versículo que viene creo que no necesita explicación, pero si nos queda duda, pregunten. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es tan fuerte en la parte sexual porque muchas personas utilizan el argumento de la virginidad de María. E inclusive hay personas que sustentan que María fue virgen siempre. No han leído la Biblia. Hay un video que está en el canal que lo subo, se llama Los Hermanos de Jesús, me parece, en donde se habla clarito en la palabra de Dios, dice quiénes eran los hermanos de Jesús y no eran sus discípulos, como en algunos lugares los han enseñado. Inclusive ustedes van a encontrar en la palabra de Dios que dice que los hermanos de sangre de Jesús no creían en él. Les costaba trabajo creer en él. Entonces, la virginidad de María es algo que a la gente le encantaría, pero son doctrinas de hombres. La Biblia no dice, y porque María ya no era virgen, entonces ya por eso dejó de ser amada por Dios. Yo pienso que María fue una mujer tan amada que inclusive Jesucristo nació de ella y no habría pecado, porque finalmente utilizó el cuerpo que Dios le dio y que está dentro de la palabra, que no está prohibido por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo camino? Les acabo de decir toda la parte como espantada de la sexualidad satanizada, de es que no podemos, no debemos. No es bueno que disfrutes la sexualidad, no es bueno que disfrutes una fiesta, no es bueno que seas alegre, no es bueno que salgas. Ese es un extremo. Hasta ahorita, ¿alguna duda en este extremo? ¿Alguna pregunta? No, Fer, gracias. Ok. Estoy para responder las dudas, con todo gusto. ¿Cómo? Estoy para contestar las dudas con mucho gusto y yo les invito a que vean el video de los hermanos de Jesús. Les va a ayudar muchísimo. Mucha gente toma la Biblia e inventan un buen de cosas con la finalidad como de ganar, pero realmente estamos perdiendo si le inventamos a la Biblia porque metemos más reglas de las que podemos soportar. Ahora, ese es un extremo. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios capítulo 5, en el versículo 9. Primera de Corintios 5, 9. Dice así, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vimos primero la primera vertiente en donde a Satanás le encanta que tú no disfrutes de la sexualidad y te va a enseñar a que no disfrutes y que tú eres malo, malo, malo por disfrutar la sexualidad. Ahora vámonos al otro camino. Ahora vámonos al otro extremo. El extremo de fornicación, sodomismo, y el no importa, no pasa nada. Tener sexo es como saludar de mano. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te cuidas? Vemos en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, que a Dios no le gusta el tema de las fornicaciones. Dice versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Te está diciendo, no,
No puedes salir del mundo, vas a juntarte con la gente, pero tú no tienes que hacer lo mismo que hacen los fornicarios. Ahora, en Primera de Corintios, en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 13, vamos a ver otra postura. Digo, más bien de la misma postura. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Te está diciendo, tú puedes, o sea, tú vas a poder disfrutar, pero tu cuerpo es para el Señor. Es decir, hay reglas, hay reglas. O sea, tú compras 1 kilo de uvas, 1 kilo de pasas, y le dices a tu hijo, te gustan las pasas, pero come tantitas porque te puede hacer daño el estómago. Y entonces dice, mi papá me compró las pasas, me acabó el kilo. y desperdicio el kilo, o regalo el kilo, o qué sé yo. Y a lo mejor tú tienes reglas. No sé si este ejemplo sirve, pero las reglas que Dios puso es lo único que limita. Es lo único que limita. Hay muchas reglas que Dios no ha puesto. Y antes de que tú aceptes una regla, tienes que asegurarte que está escrito en la palabra de Dios. Aquí te está diciendo que el cuerpo no es para la fornicación. Si vamos a Levíticos, capítulo 18, versículo 22, dice así. Levíticos 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esto se lo estaba diciendo a los hombres. Es decir, tú, hombre, no te acostarás con un hombre como si fuera una mujer, ni con ningún animal. Ahorita hay mucho, está muy de moda en Asia. No, antes yo decía, yo pensaba antes que lo máximo era pues la homosexualidad, ¿no? La desviación conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora hay trisexual, cuadrisexual y cuánta cosa, ¿no? Ahora resulta ser que si no te gusta alguna de esas variantes, eres mal visto por la gente. ¿Se dan cuenta? Un extremo completo o al otro extremo, pero el equilibrio nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque eso es lo que trajo el pecado. No hay un equilibrio. No, no lo hay. Ahora te vas a un extremo o te vas al otro, porque es así como Satanás quiere que se comporten. Pero los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y nuestra vida no tiene por qué desviarse del objetivo. Y te está diciendo, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. O sea, te está diciendo aquí como muy claro, ¿no? Yo creo que esto explica muy bien. Está bien que no seas una persona que esté del lado tal vez en donde no puedes disfrutar, en donde no puedes vivir. O sea, no, no es correcta esa postura, pero tampoco es para que hagas todo esto que para Dios es considerado como perversión. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice así. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, perdón, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Son las dos posturas, ¿verdad? Es importante que esto lo entendamos. Si nos quedamos con un evangelio a la mitad, entonces es cuando la gente tiene resultados tremendamente malos en su vida. Si yo me hubiera quedado con la primera parte de la clase, pues diría a todo el mundo, ok, chinos libres, ¿no? A disfrutar. No, sí, espérame tantito. Vamos a tener la película completa. ¿Qué dice Dios de esto? Porque esto se tiene que tomar en cuenta en el matrimonio. ¿Cuántas veces las mujeres, los hombres, la pareja, le cuesta tanto trabajo disfrutar su sexualidad? Porque piensan que es malo, porque piensan que no está bien. Y hay el otro extremo de las parejas que dicen, ah, pues somos libres, sí. Oye, invítate al primo, al vecino, al tío y al compadre, ¿no? Pues podemos ser varios. Mucha gente está buscando esto porque eso es lo que Satanás nos lleva a hacer. Inclusive Satanás nos lleva a pensar en primera persona. Dese cuenta que cuando usted tiene una tentación, nunca va a pensar, oye Juan, oye Marco, oye Andrés, ¿por qué no vas y te robas ese cambio que está ahí? Si lo escucháramos así, diríamos, obvio no, es Satanás. No, él te lo hace en primera persona. ¿Cómo me gustaría tener ese dinero? No, hombre, es poco, no, no es mucho. Es algo que yo puedo tener.
te lo hace pensar en primera persona y te hace creer que es tu necesidad. Te hace creer que eso va a suplir tus necesidades. Y regresamos a la primera parte. Satanás siempre va a buscar que tú suplas tus necesidades de la manera incorrecta, que fue como iniciamos esta clase. Entonces vamos a leer ahora Romanos capítulo 13, versículo 13, ¿qué dice? Romanos capítulo 13, versículo 13. Yo le estoy hablando con pura Biblia. Quejas y sugerencias al que la escribió, ¿vale? Si no le gusta lo que le estoy leyendo, ya sabe a quién reclamarle. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Esa es otra, ¿no? O sea, que nadie te juzgue en lo que tú tomas. Oye, pero saliste jateando de la fiesta. O sea, ¿qué onda? O sea, eso no es un hijo de Dios, eso no habla de un buen testimonio. Glotonerías, es que me gusta mucho el pozole y me voy a comprar 12 platos y hasta que me enferme y vomite y vuelva a comer. O sea, ¿dónde queda el equilibrio? ¿Por qué si Dios nos da algo para disfrutar, pensamos que tenemos que destruirlo el primer día? Borracheras, y te dice, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias. Nuevamente nos habla que la sexualidad, hay una parte que está aceptada y hay una parte que no es aceptada. Entonces, Primera de Corintios capítulo 5, ¿qué dice? Por el tiempo, les voy a dejar esas citas de tarea. Primera de Corintios 5, del 1 al 11, Levíticos 18, 20, y quiero leer únicamente Romanos, ay, capítulo 1, del versículo 22 al versículo 32. Se los voy a leer y creo que no necesita gran explicación esta parte de la Biblia. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, agarraron la imagen de Dios y en vez de alabar a Dios, empezaron a hacer sus imágenes de reptiles, sus imágenes de animales. Empezaron, aquí nace también la parte de las imágenes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios se molestó tanto por lo que hicieron, que dice que los entregó a la inmundicia. Vea qué fuerte. Y en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es un pecado que no dejas de hacer, que no puedes dejar de hacer y que batallas en dejar de hacer. No que Dios lo haya puesto. No, está hablando de este caso. Cuando todos, porque la gran mayoría atravesan ese algo que no pueden dejar, que les cuesta mucho trabajo. ¿Y cómo le hago para dejarlo? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te purifica, la palabra de Dios te guarda. Y te está diciendo, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, lo que hace el mundo hoy en día. Si tú no piensas como ellos respecto a sus 400 variantes sexuales, tú estás mal. Tú estás mal. Un heterosexual no puede hacer esas cochinadas en la calle. A mí me ha tocado ver hombres, una parejita de homosexuales, tocando, agarrándose el pene, habiendo niños, o sea, agarrándose el pene a un lado mío. Y esta es una pareja heterosexual, los hubieran llevado a la delegación. No, a ellos hay que respetarlos. O sea, hemos caído en otro extremo. Yo no soy nadie para juzgarlos, en verdad, y ni quiero hacerlo. Solamente leo la palabra de Dios y me doy cuenta que el ser humano, lejos de decir, ¿sabes qué? Aquí sucede algo, Dios tratará en su vida. No, ahora adoptan más derechos que una pareja normal y ellos sí pueden contaminar los ojos de nuestros hijos. Una pareja heterosexual es mal vista, pero un homosexual, si les dices algo, te metes en problemas. Ahí los derechos no están derechos. Perdón, pero ahí yo digo, ¿por qué se puede defender más ese tipo de personas que a una pareja heterosexual? Porque aquí dice la palabra de Dios que así es como sucede cuando Satanás se adueña de la mente de las personas. Dice, ya cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra su naturaleza. Esto no lo digo Dios, perdón, no lo digo yo, lo dice Dios. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, a Dios no le agrada que lo hagan y que aparte te complazcas con los que lo hacen. Yo te puedo decir que por el amor de Cristo Jesús tú no puedes atacarlos, porque tampoco eso va a cambiar sus vidas. Atacándolos no cambia a nadie. Pero eso no quiere decir que te vas a complacer. O sea, aquí no está diciendo que los respetaban. O sea, yo no me puedo meter en sus vidas. Y como hijo de Dios, creo que el amor de Dios es muy importante. Pero no te puedes complacer en lo que están haciendo. O sea, que felicidades, ¿no? Pues el que sigue y te vas por el otro. No, eso a Dios no le agrada. O sea, simplemente guardas la postura que a Dios le agrada. Difícil, sí, muy difícil. La palabra de Dios dice que Daniel tuvo que aprender a mantenerse en una cultura de idolatría y el pueblo tenía que hincarse y él no se hincó. Entonces, la sexualidad en el matrimonio, llevando como un resumen, después de hablar de la sexualidad en una esquina y en la otra esquina también, es decir, en los extremos, en la sexualidad tú puedes vivir con tu pareja todo lo que no está prohibido. Y en la palabra de Dios prácticamente con tu pareja te permite, yo no he visto que haya algún problema con tu pareja, o sea, no he visto que te diga la palabra de Dios y no puedes hacer esto, o sea, no está prohibido en la palabra de Dios que tú tengas la vida plena con tu pareja. No está prohibido en la palabra de Dios que tú disfrutes a tu pareja, al contrario. Te dicen cantares que tú puedes disfrutar a tu pareja, que tú puedes ser pleno con tu pareja, que tú puedes ser feliz con tu pareja. Lo que yo le digo a la gente, porque de pronto aquí hay el tema, ¿no? Es que a mi pareja le gusta el salto del tigre y a mí no me gusta el salto del tigre. Bueno, entonces ahí tienes que respetar a la pareja. Si a tu pareja no le gusta el salto del tigre, no le gusta el salto del tigre. Respeta, porque la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tienes que amar a tu esposa, a tu esposo tienes que amarlo. Ahora, si tú dices, es que, ay, a mí me gusta el salto del tigre, pero con triple giro, y eso no sé si es pecado, porque pues, y a mi pareja también le gusta, o sea, a los dos nos encanta con triple giro, y ese triple giro no viene prohibido en la palabra de Dios, o sea, ese triple giro no está incluyendo a un tercero, porque la palabra de Dios es muy clara al respecto. Mientras tu pareja y tú lo consientan, no pasa nada. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros ya no estamos atados a esa vida de como si no estuviéramos en Cristo Jesús. Tú puedes disfrutar. Todo lo que no te prohíbe la palabra de Dios, tú lo puedes disfrutar, tú lo puedes gozar, sin entrar en libertinaje, porque a veces se engaña a la gente, ¿sabes? A veces la gente se engaña porque, pues como en ese entonces no venía prohibido un churrito de mota, pues entonces eso no está prohibido en la Biblia, ¿no, pastor? Con permiso. Cada persona, el Espíritu Santo va a hablar a su corazón. Aunque tú te sientas complacido conforme a la palabra de Dios, yo creo que Dios habla a tu vida. Y aquí el problema es que el equilibrio no le gusta a la gente hoy en día porque regreso a la misma base. Satanás va a buscar que tú siempre busques un extremo. Siempre. Date cuenta. Y hoy la humanidad vive en esos extremos. Y el que piense diferente, como dice la palabra de Dios, es mal visto. Lo acabo de leer ahorita. Entonces, aquí, la sexualidad en tu matrimonio la puedes vivir con plenitud, pero no olvides estas citas. Si tu vida sexual incluye un animalito, sácalo. El animalito estaba prohibido en la Biblia. Si incluye una tercera persona, está prohibido en la Biblia. Hay cosas que la palabra de Dios te dice, no lo hagas, porque te está diciendo que son cosas que no te convienen, que son cosas que te van a traer problemas. O sea, la palabra de Dios es un manual para que tú vivas de una forma plena, contento. No sé si me doy a entender esto, con esto o si hay dudas que se quieran externar en este momento.
No, Fer, yo creo que fue muy claro. Ok. ¿Alguien nos da pena porque es un tema de sexo y ay, Dios mío? ¿Alguien de ustedes tiene algo que externar? No. Alguna ocasión llegó una persona y me dijo, pastor, tengo un problema, porque, porque a mi esposo, pues yo no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Pero a mi esposo le encanta esta suerte y yo siento que me voy a ir al infierno. Pero pues esa suerte no contravenía ninguna de las cosas que ven en la Biblia, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué crees que te vas a ir al infierno? Pues no sé, se me hace muy fuerte, ¿no? Bueno, de entrada, pues cada persona es diferente, ¿no? O sea, si a usted le hace sentir mal, comuníquelo a su pareja y no lo haga. Pero no se va a ir al infierno por eso. O sea, la palabra de Dios tiene cosas muy claras. Y entonces me dice, entonces no me voy a ir al infierno. Le digo, pues si usted me encuentra una cita en la palabra de Dios, a mí no me gusta hablar de mi opinión, porque eso ha generado muchas corrientes de doctrinas, muchas corrientes de doctrinas. Hay iglesias en donde le dicen a los jóvenes que no se pueden ni besar porque eso es malo, que te tienes que casar con la primera persona que andes, y la verdad es que yo no pienso así. Yo no pienso así, y como no he encontrado nada en la palabra de Dios que les apoye, pues no voy a enseñar eso. No puedo enseñar mi opinión, porque eso genera corrientes de doctrina. Enseñamos la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios es una clara directriz para tu vida amorosa, para tu vida sexual, para tu relación con tus hijos, para la relación con tu esposa, para la relación hasta con tus jefes de trabajo, para la relación, cada relación que tienes va a ser respaldada si tú aprendes desde ahorita a guiarte por los lineamientos de la palabra de Dios. Entonces, si no hay ninguna duda, si todo quedó claro, Yo sí tengo, seguramente... Adelante, Luis. mira, creo que en el Antiguo Testamento habían muchas costumbres que pareciera que estaban dictadas o permitidas por Dios. Y la Así verdad es es. que está lleno de historias así muy, muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la historia de las hijas que piensan que ya se acabaron los hombres, entonces vamos a emborrachar a nuestro padre, vamos a tener Las hijas de relaciones Lot. con él, ¿no? Entonces, Sí. dices, wow, ¿no? Qué fuerte. O, por ejemplo, que decían, si una esposa muere su marido y no logró tener hijos con él, ¿no? Se puede casar con el hermano, ¿no? Y así pasa por los 7 enanos. Entonces, dices, wow. Entonces, ¿en qué momento? O sea, evidentemente, a cambiar el Nuevo Testamento donde aparece Jesús en la historia, todo eso es como borrado, como abolido, ¿cierto? En realidad dice Jesucristo que Él no vino a abolir la ley, sino que se cumpla. Sin embargo, hay cambios en la gracia, hay muchos cambios, no es un cambio. Por ejemplo, esta parte de la sexualidad, si te das cuenta, no ha cambiado, porque de Génesis a Malaquías, que es el Antiguo Testamento, es la ley. A partir de que viene Jesucristo y muere y resucita, inicia la dispensación de la gracia, en donde cambia todos estos lineamientos que Él mismo especifica o que se especifican a partir de que Él muere. Es decir, Jesucristo no vivió, y eso es importante, ¿eh? Jesucristo no vivió en la gracia, Él vivió en la ley. Entonces, muchas cosas que Él cumplía, las cumplía por la ley. A partir de que Él muere y resucita, inicia la gracia. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque están en el Nuevo Testamento, siguen siendo ley. Y a partir de que Jesucristo muere, inicia la gracia, y entonces tú ya puedes empezar a leer Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Si te dan cuenta, estas citas que les estoy mostrando son de Colosenses, son de Romanos, quiere decir que eso no cambia. Pero muchas otras cosas sí cambian. Y las vas a encontrar ahí. Por ejemplo, te vas a encontrar en Hechos, hasta Malaquías venía que si tú comías carne de puerco, eso no estaba bien, a Dios no le agradaba. Pero te encuentras en Hechos que Pedro está orando y baja un lienzo y le dice a Dios, mate y come. ¿Cómo voy a comer esto si esto no es algo que me es permitido? No, Señor, yo no voy a matar esto. Yo me he cuidado. Y le dijo, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¡Wow! Ya cambió eso de los alimentos. Y así hay cosas que van cambiando.
En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es muy rudo, es muy rígido. En su momento lo podemos estudiar por las dispensaciones. Hay un porqué. Y hay un porqué en el Nuevo Testamento, cambia. Dios iba dando como que el lineamiento dependiendo de la situación. Cuando Dios les mandó, les dio la ley de que se tienen que lavar las manos, si no es inmundo, estaban en el desierto. O sea, si no te lavas las manos en el desierto, ¿qué probabilidad tienes de enfermarte? Altísimas. Y en el desierto te estoy hablando que con los guaraches, con la popó de los camellos, con la popó de los rebaños y con toda la cochinada se tenían que lavar las manos. Cuando llega Jesucristo, sus discípulos no se lavaban las manos y Jesucristo dice, pues ya cambió, o sea, no es malo lo que entra, sino lo que sale. O sea, empieza a darle el cambio a partir de Jesucristo y de que Jesucristo muere. Cuando empieza la gracia, empiezas tú a leer las cartas y dices, wow, todo esto ya cambió. Pero tú lo vas analizando a partir de la gracia. Adelante tú. Ya, perdóname. ¿Sabes qué, amor? Yo creo que aquí sumando un poquito al comentario de Luis, creo que valdría mucho la pena de repente que tal vez nos expliques un poco el, por así decirlo, como no pasaje, sino la reflexión en donde, como bien dices, o sea, Jesús no viene a abolir el Antiguo Testamento, pero pues cuando le hace la reflexión a los fariseos, en donde les comenta que, o sea, que mejor hubiera sido que todo hubiese sido como al principio. Sí, Entonces, así creo es. que, ajá, o sea, creo que más bien como la duda de Luis va, o sea, va como orientada a lo mejor a esa parte. Ok, muchas gracias. Al principio, dice eso lo vimos de las primeras clases precisamente, en donde a Jesucristo le hacen la misma pregunta que tú estás haciendo ahorita. Le dicen, a ver, esta mujer se casó con este y se murió su hermano y se murió su hermano, ¿no? Y la misma pregunta. Y entonces Jesucristo le dice que en ese entonces la ley se hizo así por la dureza de su corazón, de su corazón. pero que mejor fuera que las cosas hubieran sido como al principio, en donde solamente era una pareja y era una sola carne. Ahora bien, también nos encontramos que en ese periodo de la ley, Dios siempre ha sido amor, porque aunque estaba prohibido tener muchas parejas, David tuvo muchas mujeres. Y entonces entra la confusión que tú comentas, Luis, donde hay gente que dice, ah, pues si David tuvo muchas, yo cuántas llevo apenas, pues no, pues me falta un buen número, ¿no? Le No, falta un hijito. sí, como que ya me vi lento. No. Jesucristo vino a reivindicar a la mujer porque culturalmente la mujer estaba maltratada de una forma tremenda. O sea, Sí. comprabas una mujer, como hoy sigue siendo, ¿no? En el Oriente, en Medio Oriente y demás, que una mujer creo que cuesta, no sé, el número de yeguas, un número de burras, casi casi. O sea, una mujer es considerada como un animal y esa cultura es la que ha provocado eso. Y como siempre se ha caído en la simbiosis entre la cultura y lo que es Dios, la gente combina mucho porque la gente, lo que a mi punto de vista está y lo que culturalmente vemos bueno, lo ponemos bueno y no conforme a la palabra de Dios. Por eso es que a mí no me gusta aumentarle a la doctrina lo que yo creo, sino lo que viene en la palabra. Entonces, sí, efectivamente, mucha gente se va con esa finta, ¿no? Ah, pues está permitido, no, no está permitido. No es, a Dios no le agrada, nunca le ha agradado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y está lleno de citas. Simplemente aquí, pues, es una lista, y no les puse todas porque, pues, tampoco voy a ponerles aquí las 100 citas que hay, ¿no? ¿Eso te ayuda, Luis, o Sí, muchas gracias. con mucho cariño? ¿Alguien más tiene algo que comentar, algo que externar? Obviamente que mucha gente a lo mejor les da pena o qué sé yo, pero de todas formas estamos abiertos a dudas y preguntas en cualquier momento. Voy a cerrar este momento entonces y les voy a invitar que todos aquellos que quieren ingresar al Instituto Bíblico, que no han ingresado o los que están en el Instituto Bíblico que no han podido avanzar, pues que nos apliquemos con esa parte por... el instituto va a traer crecimiento a su vida, trae mucho conocimiento y la idea es que ustedes tengan mucho conocimiento porque el conocimiento, dice la palabra de Dios, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres.
Mucha gente, esta parte que les acabo de leer, nunca la han leído. Y tenemos años de cristianos y eso está escrito en la Biblia desde siempre. No lo mandé a escribir la semana pasada. Entonces, realmente nos hace falta conocer la palabra, ¿no? Y eso es lo que nos va a traer libertad y plenitud como persona. O sea, a veces no vivimos plenos pensando que es malo. O a veces no vivimos en lo correcto pensando que es bueno, ¿no? Siempre el equilibrio de la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a guiar. Entonces, si ya no hay más participaciones o más preguntas, vamos a cerrar este momento. Vamos a decirle, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas y porque tú nos guías. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres sabio y que tú quieres lo mejor para nosotros. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que bendigas a cada familia, a cada pareja que se encuentra ahorita conectada, a cada mujer, a cada hombre, a cada niño, a cada niña, a cada joven, para que tú les des un crecimiento sano, un crecimiento conforme a tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que sea tu presencia hermosa la que siga enseñándonos. Dile, Espíritu Santo, entrego mi corazón, entrego mi vida. Y si hay algo que de pronto te está costando trabajo dejar, hay algo con lo que tú has venido batallando, dile, Espíritu Santo, yo te entrego esta área, yo conmigo, con mis propias fuerzas no puedo, pero en ti todo lo puedo. Te pido que me llenes de tu presencia, que me enseñes a ser tu amigo, que me enseñes a disfrutar de tu amor y de tu calor, porque es eso lo que va a traer ese cambio en mi vida. Tu preciosa palabra, el estudio de tu palabra y una relación preciosa contigo. Te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón. Ahora que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y siempre jamás. Amén.